Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más reunidos en tu nombre. Gracias por ese suspiro, ese aliento que tú nos das a nuestro ser para poder estar aquí con vida, Padre, para poder honrarte, para darte gloria, honra y honor cada día, Señor. Bendito seas, Padre, y sé tú quien dirige esta reunión. Y háblanos, danos discernimiento, Padre, para aprender cada vez más tu palabra y también aplicarla en nuestra vida cada día. Bendícenos y guárdanos a cada uno de nosotros. En el santo nombre de tu Hijo Yeshua te lo pedimos. Amén. 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 Hoy ya nos vemos convocados en un tema profético que es en relación a Jerusalén, donde hay especulaciones, vienen y van, pero nosotros tenemos los que debemos permanecer siempre a la luz de las Escrituras. Bienvenido hermano Jonen, que también se está conectando con la transmisión. El tema de hoy es un gran drama, viene sobre Jerusalén, y ellos pensando, como dice ahí la frase que continúa, pensando solo en el tercer templo, y no solamente ellos, sino una gran parte están enfocados en ese aspecto de la construcción del tercer templo. Vamos a ver por dónde va la profecía, qué hay en ese tercer templo, pero cuál es la señal fuerte que viene sobre Jerusalén, porque muchos consideran que mejor es estar en Israel, debido a que en la gran tribulación será un sitio seguro, puesto que, de acuerdo a la promesa, nunca más serán retirados de dicha tierra. Pero algo viene sobre dicha tierra, antes de que todo eso se dé plenamente. Es lo que vamos a revisar. En asunto de profecía, las profecías tienen una doble intensidad. Todas ellas. Una de menor grado, que es como un aviso. Así, por ejemplo, sabemos que habrá un gran terremoto, pero hay un terremoto, o un conjunto de terremotos previos. Sabemos que llegará una gran espada, una guerra, pero hay un conjunto de espadas previas. Y hay la otra, que es de alta intensidad o de un grado extremo, que es el cumplimiento total de la profecía. Y sobre Jerusalén es justamente lo que vamos a ver hoy. Porque se divulga por redes sociales y se vende la idea de que Jerusalén va a ser un sitio tranquilo, que ya no va a ser invadida, incluso se dice, de acuerdo a un conjunto de promesas que hay que hacerlas ubicar. Y por ahí otros organizan planes para incluso ir a vivir a dicha ciudad y prepararse según su entender con respecto a la gran tribulación en el lugar más conveniente, en el lugar más tranquilo, que va a estar protegido. Todo ello apunta a identificar sobre esas palabras que existe un gran desconocimiento acerca de los eventos que tienen que acontecer, que van a acontecer primero. No identifican las nubes negras sobre Jerusalén porque están pensando y distraídos en el tercer templo, que es un tema popular. Y hay hasta asociaciones que coparticipan en dicha ayuda o propósito de edificar ese tercer templo. Sobre dicha ciudad, en lo profético, vamos a ubicarnos con esa partida en Zacarías capítulo 14, en los versículos 1 al 9. Zacarías 14, 1, 9, que habla sobre las naciones, sobre el monte de los olivos y sobre un terremoto.
Leamos Zacarías 14 en los versos 1 al 9. Viene el día de Yahvé, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. Será un día único, solo conocido por Yahvé, en el que no habrá ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será único, y único será su nombre. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a la Escritura, hay una serie de eventos previos a la llegada del Mesías sobre el Monte de los Olivos, y que constituye un conjunto de situaciones que van a provocar esa angustia de Jacob en los últimos días. Y nos dan también señales arqueológicas, como por ejemplo nos ponen en referencia a un terremoto acaecido en los días del rey Usías, rey de Judá. Sobre el particular, desde lo natural podemos encontrar la evidencia de aquello que se profetiza. Se han encontrado evidencias arqueológicas en relación a un fuerte terremoto, porque el terremoto que viene sobre Jerusalén tiene una referencia, y es el acontecido en los tiempos del rey Usías. Las evidencias arqueológicas demuestran que hubo un gran sismo hace 2800 años, siendo, en cuanto al análisis de su fuerza destructora, uno de los principales de la antigüedad. Ello en función de las excavaciones realizadas en Israel en las zonas de Azor, Geser, Tel Agol, Tel Es, Safi. Los descubrimientos se encontraron cerca de las murallas, estas excavaciones, cerca de las murallas de la zona vieja de Jerusalén. Se pudo ver que habían paredes derrumbadas, paredes de edificios derrumbadas. Se puede apreciar que sin vestigio que haya sido por incendio. Es decir, las paredes se desplomaron, dado el impacto del sismo y las características de sus ondas. Y esa profecía del terremoto lo vemos en cuanto a su antecedente, en Amós 1, en el verso 1. Ahí nos va a comentar sobre lo que acabamos de leer. Vamos a Amós 1, en el versículo 1. ¿Cómo estaban los tiempos 2 años antes del terremoto? Que dice la palabra. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto.
Ahí está esa referencia del rey Usías, 2 años antes del terremoto. Como sabemos por la historia, en el año 70, y esto ya vamos dirigiéndonos un poco más a lo que aconteció antes en Jerusalén como referencia. La ciudad de Jerusalén fue pisada e invadida y los tesoros que guardaba celosamente saqueados. Y el templo quedó destruido e incendiado, aunque el general Tito, que dirigía el ejército romano, no estaba de acuerdo con que se queme el templo y se derrumbe como quedó. Pero eso es una cosa que escapó fuera de sus manos, y los soldados, puesto que ya había habido guerra del año 66 hasta el año 70, y para vengar la muerte de sus compañeros, se le escapó de las manos, y el ejército de Tito derrumbó al templo en Jerusalén. Bienvenida, shalom, mi hermana Ángela. Shalom, mi hermana. Bienvenida. Muy bueno, bienvenida. Es ahí donde la gente, sus habitantes, huyeron de los montes. Y es lo que después narró Josefo, que quedando así desterrados a partir de ahí los judíos hacia las naciones. Había hecho una pequeña referencia a mi hermana. Estábamos le voy a dar el pasaje fuente de materia de estudio, Zacarías 14, verso 1 al 9, donde hay una serie de hechos que van a suceder sobre Jerusalén. Y que por estar enfocados el pueblo de Israel, incluso evangélicos, incluso de bienes de raíces hebreas o grupos mesiánicos, están enfocados en el tercer templo y no son conscientes de, como digo yo, ahí del tsunami que está a sus espaldas. Entonces estamos viendo, y ese tsunami es un gran terremoto que ya apareció también en lo que fue en su momento en el rey Usías, que el profeta Amós en 1:1 lo narra acerca de ello. Y también se han descubierto, estaba comentando con los amigos, los hermanos, las evidencias arqueológicas de ello acontecido hace 2800 años. Y que esas paredes de las casas de esa época se desplomaron, y no por motivo de algún incendio. Y lo que es el año 70, eso ya es de conocimiento mucho más preciso. En las Escrituras hemos encontrado que en los sucesos de los últimos días, la ciudad de Jerusalén volverá a ser pisada por pueblos gentiles. Entonces, lo que ocurrió hace el año 70 volverá a ocurrir y volverá a ser pisada por gentiles, y concretamente por 10 naciones que representan a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Volverá a ser pisoteada Jerusalén por gentiles, y eso le va a implicar una gran destrucción, con terremoto incluido. Y hay una serie de situaciones que se dan, ¿no? De acuerdo a Zacarías, hablan de saqueo, habla de mujeres violadas, habla de que la mitad de la ciudad prácticamente arrasada, eso es lo que se viene, la mitad de la ciudad arrasada, gente que escapa, queda un 50% viva, y cuando están dándose en esa situación, es que retorna el Mesías con su santo y coloca sus pies en el monte de los olivos, lo cual nos está narrando Zacarías 14, 1 al 9. Previo encuentro en los aires, y luego van a ese monte de los olivos. Entonces, la profecía de Zacarías, esta profecía, está pendiente de cumplimiento. Porque en los años 70, porque algunos dicen, no, pero es la profecía del año 70, no. Porque esta profecía de Zacarías, y siempre cuando hay una
una situación de análisis, lo particular manda sobre lo general. Y aquí habla de un conjunto de naciones. En cambio, en el año 70 solo fue el ejército del Imperio Romano. Y aquí habla de un conjunto de 10 naciones que se van contra Jerusalén. Entonces, a la luz de los hechos proféticos señalados, Jerusalén volverá a ser pisoteada, volverá a ser arrasada, y esto va a ocurrir dentro de las señales fuertes de la gran tribulación. Gran tribulación a nivel de la casa de Israel y gran tribulación también específica, y está contenida en Zacarías, a nivel de la casa de Judá. Para ambas casas presentes en la gran tribulación. Dice el profeta Zacarías que la ciudad será tomada. Las casas, todas las pertenencias, habrá un gran saqueo. Las mujeres serán tomadas a la fuerza, violadas, y la mitad de sus, antes de la venida del Mesías, la mitad de la población se irá y solo un 50% va a permanecer. Cuando los sucesos se den, ya está en este conjunto de señales, es que Yahweh sale a pelear. Después que se han dado esta situación de saqueo, violación, destierro, muerte, en medio de todo ello, Yahweh sale a pelear y enfrentará él a dichas naciones. Adonai no peleó en el año 70. Eso también es importante para no confundir profecías. Adonai no peleó, dejó que todos se lo llevaran, que se cayera el templo. No salió a pelear en el año 70. Pero esta vez, esta destrucción que llega sobre Jerusalén, sí lo va a hacer. En el año 70 permitió el Eterno que los romanos tomaran la ciudad por completo, totalmente, sin medida, causándole a los romanos grandes incendios y destrozos, y se desperdigaron por toda la tierra los judíos. ¿Y quiénes han de ser dichas naciones que irán contra Jerusalén? Dichas naciones, previamente, habrán entregado el poder de ellas en manos del antimesías, antimashiach. Serán 10, como les decía, para recordar, como los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Pero antes de pelear contra ellas, el Mesías regresa y coloca sus pies en el monte de los olivos, hecho también aún pendiente de producirse, por lo tanto pendiente esta profecía. Esta guerra, conocida como la batalla del Armagedón, será en los tiempos del fin, en medio de la gran tribulación. Entonces Yeshua arribará a la ciudad acompañado de sus santos, cuando ya la ciudad de Jerusalén se encuentre parcialmente destruida debido al ejército de la bestia. Ahí es cuando él llega. Entonces Mesías, como dice acá la palabra en Zacarías, vendrá desde el esplendor del oriente, y lo primero que pisará será el monte de los olivos, luego de encontrarse previamente con los suyos en los aires. Dicho monte se encuentra al este de Jerusalén, casi está también en línea recta con el monte donde se encuentra el templo, el monte Moriah. Y dice la profecía que este monte de los olivos se va a partir en dos, oriente y el occidente. Y producto de ese partir se formará un valle enorme. Dicho valle que será formado será en dirección del este al oeste. Una parte del monte, entonces, de ese monte de los olivos, producto de ese pisar del Mesías sobre él, se desplazará. Y ahí está el terremoto, esa fuerza telúrica
del impacto de su presencia. Una parte del monte se desplaza hacia el norte y la otra parte se desplaza hacia el sur. En razón de la hendidura que se formará en el monte de los olivos, sufrirá también por una conexión geológica el monte del templo, particularmente en su zona sur, el monte Moriah, que se encuentra ubicado al oeste del monte de los olivos. Ese monte Moriah es el mismo donde se encuentra el templo, es el mismo donde Abraham subió con su hijo Isaac para realizar el sacrificio, el cual ya sabemos que no se llegó a materializar porque Yahweh envió un ángel para que lo impidiera. Pronto quedó suspendido. Y el lugar donde Salomón edificó casa a Yahweh, también de acuerdo con Segunda de Crónicas 3.1. Vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 3, pasuk o verso 1, que dice: Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo. Nosotros que estamos con Mashiach en nuestro corazón, en el capítulo final de los tiempos, no estamos atentos a un tercer templo hecho por hombres. Estamos atentos y pensando en que desde los cielos, desde el Shamayim, vendrá la nueva Jerusalén, la cual descenderá con el gran templo espiritual de parte de Yahweh, representado en la figura de nuestro Mesías, que Él es nuestro templo. Ahora, la ciencia ha detectado en el Monte de los Olivos una falla geológica en las placas tectónicas bajo el monte, y solamente falta el gatillo para que eso se dispare. Y afirman los expertos que actualmente dicha línea se encuentra muy inestable. La evidencia de un próximo y de la cercanía de un Mesías muy próximo también. Lo natural hablando de lo que va a acontecer. Y los científicos están preocupados por la inestabilidad presente en la falla geológica en el Monte de los Olivos. Y ya sabemos qué es lo que va a gatillar ese gran terremoto, que es la presencia y el impacto sobre la tierra del Mesías, cuando descienda sobre precisamente el Monte de los Olivos. Todo esto está en Google. Ustedes pueden analizar sobre estas fallas geológicas, sobre lo que preocupa a los científicos, sobre los restos arqueológicos, y yo no podría extenderme porque no pongo mucho tiempo, pero todo está ahí en la evidencia. Y el mundo natural, entonces, hablando de del capítulo espiritual que se viene. Sin embargo, este tema que debería significar una gran atención es obnubilado este capítulo por estar pensando en el gran templo y no están pensando en la gran destrucción previa. Entonces, dice la profecía que al dividirse el monte de los olivos, se va a formar, como dice acá en Zacarías, se va a formar un valle por donde va a poder escapar la gente, porque esto llega en medio de un conflicto, en medio de una guerra, y por ahí la gente tendrá un escapatorio, una salida, huyendo de la ciudad, como una vía de escape a la devastación que estarán causándole 10 naciones en bombardeo permanente y en saqueo, arrasando a la ciudad. El Servicio Geológico de Israel determinó que la ciudad de Jerusalén sería la región más afectada por medio de un gran terremoto, porque la vieja ciudad se construyó sobre capas de escombros. Recordemos la frase de Jesús en Mateo 16:18 sobre la piedra caliza, cuando decía: tú eres Kefas, no, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, si uno va a Israel encuentra esa piedra caliza,
en muchas regiones de Israel está expuesta, una piedra bastante dura. La piedra caliza fue empleada para hacer el templo de Salomón, y el Mesías decía: yo soy templo, destrúyame a mí y en 3 días me levanto. Entonces hablaba de esa piedra, entonces digo, tú eres Kefas, piedra, Petros, piedra pequeña, pero sobre esta piedra caliza dura y fuerte, levantaré, ¿no?, la asamblea de Israel y las fuerzas del Hades, es decir, lo que tradicionalmente por desinformación se entiende como la fuerza del infierno, y no es así, sino que las puertas de la muerte no podrán contra ella. Está diciendo que la muerte no podrá afectar el destino de mis elegidos, porque saldrán en victoria. La humanidad está en otra página, cuando el Mesías está hablando de otra cosa. Entonces eso es recurrente. Siempre la humanidad está en otra página frente a los hechos que sucederán. Entonces, vamos a tocar también sobre este aspecto, que se va a constituir esa zona en el principal punto de devastación. Será precisamente ahí en el monte Moriah o monte del templo, también conocido como la mezquita de Al-Aqsa, y también más popular como el Domo de la Roca. Ustedes habrán visto cuántas veces ese domo está ahí expuesto. Ahora, domo, ¿por qué dice domo? Domo es una cúpula o una bóveda en forma de media esfera. La función del domo es la de brindar la mayor iluminación posible. Y dice la profecía de Zacarías que será un tiempo en que, también dice acá en un renglón, que no habrá luz. Ello implica que vendrá por la noche a Israel. Y también esto está en conexión cuando dice: vendré como ladrón en la noche. También recordemos, ¿no?, esa frase. Y dice que será como un día como nunca antes ha acontecido. Y luego, y por eso la singularidad del día, dice que al caer la tarde, habrá luz. Termina de señalar la profecía. ¿Por qué? Porque el Mesías estará presente. Y su presencia iluminará la ciudad. Y sigue diciendo lo profético, que Yahweh dice que Yahweh será rey sobre toda la tierra. Y Yahweh será uno, será un Ejad. ¿Es que acaso Yahweh no era rey antes? ¿Y antes no fue el Eterno uno? Lo que está señalando es lo anotado en Corintios 15. Vamos a vamos a ir avanzando en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 28. En que Yeshua volverá de donde salió como palabra. Pues dice, y será uno, será Ejad. Y por tanto, el Shaddai vuelve a ser uno, como está en la profecía. Leamos 1 Corintios capítulo 15, el verso 28. 15:28. Ya, dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, habiendo cumplido la misión, el Mesías se sujetará, ¿no?, al Padre. El Hijo mismo se sujetará. Las naciones que fueron contra Jerusalén serán castigados con una peste. Se ha hablado también ahí, tipo Hollywood, que será por una bomba nuclear, pero no. La palabra es clara. Vayamos a Zacarías 14, 12, 13 y 14. No está hablando de una bomba nuclear, está hablando de una peste. A ver, leamos Zacarías 14, 12, 13 y 14. Esta será la plaga que con que herirá Yahvé. Ahí está diciendo que no es cierto lo que se ha divulgado por ahí, que una bomba nuclear llega y quedan las órbitas de los ojos, se queman. Por eso no. Está diciendo que esta será la plaga o esta será la peste.
porque es una peste con mano de Yahweh. Ahora, ya ubicados en lo específico, sigamos leyendo Zacarías 14, 12 al 14. Esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Se les consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. En aquel día habrá entre ellos un gran pánico enviado por Yahvé. Cada uno agarrará la mano de su compañero y levantarán la mano unos contra otros. Judá también peleará en Jerusalén. Entonces serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir, en gran abundancia. Ahí dice que esta será la plaga, ya vemos las características. Entonces no va a ser fácil para esas 10 naciones retirarse como si nada, luego de haber destruido Jerusalén. Yahweh les lanza una plaga que vemos que tiene un impacto muy grave sobre la integridad física de ellos, y al final entran en una confusión tan grande, en su pánico y temor, que terminan peleando entre ellas. Entre ellos, ¿no? ¿No? Entonces van a terminar peleando entre ellos, dada esa gran confusión espiritual también. Se va a desatar entonces a nivel de dichas naciones un sentimiento enorme de pánico frente a esta plaga que les va a llegar, que llega por mano del Eterno. Y asimismo se anota que se van a amontonar las riquezas de dichas naciones, oro, plata, a ver, ropa de gran abundancia. Y esto, oro, plata y ropa, anotemos en un cuaderno, oro, plata y ropa. Es lo mismo que aconteció en el primer éxodo. Los hebreos salieron con oro, plata y ropa. Las profecías en su cumplimiento, de menor grado hasta de mayor grado. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo mismo que ya pasó, como dijo Salomón. Entonces va a suceder lo mismo del primer éxodo, en que los hebreos salieron, como les digo, con oro, plata y vestidos. Exactamente lo registrado en la Torá, y por ello que la Torá es una instrucción, es una llave también en lo profético que nos abre las puertas secretas de la profecía. Leamos en Éxodo capítulo 12, verso 35. Éxodo 12, 35. E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Y qué dice la profecía de Zacarías? Oro, plata y ropa. Nuevamente. ¿Y qué pasará luego con las naciones? Leamos en Zacarías 14, en los versículos 16 al 19. Zacarías capítulo 14, en los versículos 16 al 19. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahvé de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Solamente 16, ¿no? 19. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey y a Yahvé de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Yahvé herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahorita esta será la pena del pecado. Hasta el 19. Ya, entonces, ahí está lo que va a acontecer después. Les va a quedar clarito a todas las naciones, a las familias de la tierra, fiestas de quién es. ¿Son judías o del Eterno? Ahí se acabará la discusión para algunos grupos, y van a entender que las fiestas siempre son de Él, y por eso castiga. Ya no volverán a decir osadamente y en ignorancia que son fiestas judías, como lo habían estado haciendo. Eso cesará. Después de estos sucesos,
Y establecido el reino milenial, por tanto, ofrecido a sus elegidos, se pasará a celebrar la fiesta de Sukkot, que también es suya, de los tabernáculos o enramadas por un conjunto de 7 días. Los impíos, quieran o no quieran, la van a tener que celebrar. Así no quieras, porque el gobierno del Mesías, Yeshua, es con vara de hierro. ¿La celebras o no la celebras? Y entonces, y si no quieres celebrarla, yo voy a aplicar penas sobre las naciones, sobre las familias y sobre todo aquel que se atreva a despreciar mis fiestas como lo han estado haciendo. Y en aquellos días estará grabado también incluso en las campanillas de los caballos, santidad Yahweh. Vayamos a Zacarías 14:20. ¿Qué dice? Zacarías 14:20. ¿20? ¿No es 21? 14:20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, consagrado a Yahvé. Y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar. Entonces, todo será propiedad exclusiva de Yahweh. Y quedando todo, por tanto, a su servicio, es por ello que aparece incluso en los cascabeles de los caballos como una propiedad exclusiva de Adonai. Estas serán las características iniciales del gobierno milenial. A ver, orden, a ver, fuerza de dirección, van a estar los elegidos con el Mesías y se va a obedecer sí o sí las indicaciones del Padre en Yeshua. Entonces, son características de un gobierno Kadosh donde habrá justicia, armonía, y esto va a ser por 1000 años, donde actualmente los Shabbats representan un anticipo de ese estar en armonía, no solamente a nivel de los hermanos, sino también en armonía con la naturaleza, con la tierra, que volverá a estar en armonía con el hombre, y ya no se atacarán los animales entre sí. Eso ya es otro tema respecto al milenio. Y sigue describiendo la palabra. Leamos ahora, busquemos Isaías 4, en los versículos 2 y 3. Isaías 4, versículos 2 y 3. En aquel tiempo el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entonces dice, en otra expresión, en 2 y 3, ¿no? Sí, 2 y 3. Que sus nombres fueron escritos para que tengan vida, los vivientes, para que tengan vida. Habla siempre de su diseño Israel, no tiene otro. Habla de su diseño de Israel. Hoy en la mañana estuvimos revisando en esta celebración desde un olivo, cómo la Torá está escrita en el tamaño del olivo, en su temperatura del olivo, que es 12 grados. Estuvimos viendo que llega hasta 10 metros, que significa responsabilidad, estatura, e implica Torá, la ketubá, el compromiso de bodas. Entonces, que da fruto el olivo a los 7 años, que implica pastoreo, toda la naturaleza. Si uno comienza a analizar al olivo en sus medidas y formas, está escrita la Torá en ese olivo, y todo está relacionado con Israel. Y lo que la gente de la botánica descubre, sin querer, todo es Torá. Así el Padre ha dejado sus indicaciones. Y este tema del olivo es muy apasionante para ir revisándolo. Y por la importancia de la poda, cuándo llega la poda, por qué la poda, y cómo el olivo, cuando se arropa con hojas, es necesario podar. Así como dice la palabra, es necesario que a través de las muchas tribulaciones o sufrimientos entres al reino, porque a través de la poda puede recibir el olivo luz, que representa la palabra, el Mesías, y también puede recibir el aire, que es el Rúa, para que pueda fortalecerse. Entonces, bienvenido hermano Moisés. Entonces nuestro templo descenderá
del mismo Chemaín de los cielos, y no será el que quieren edificar las manos humanas. En el templo nuestro no habrá tampoco el sacrificio de animales que busquen desmeritar el único sacrificio hecho y perfecto del Mesías, hecho una sola vez y para siempre. No hemos sido convocados por parte del Padre para edificar un tercer templo. Esa es decisión de los hombres. Entonces, es un deseo antiguo que tiene la casa de Judá de tener un tercer templo, dado que aún no han reconocido quién es el Mesías. Por eso que lo piden ese templo. Y muchos se asocian y contribuyen en la edificación de ese templo, ignorando lo que representa el sacrificio único y definitivo del Mesías. Incluso hay creyentes con el Mesías en el corazón que secundan tal propósito como fuese idea de Yahweh el que se haga. Entonces, muchos incluso del mesianismo o de las raíces hebreas también están alineados en lo mismo, cayendo en una desnaturalización de lo que el Padre desea para los días finales. Y por ahí van sus esfuerzos, y incluso hay programas de televisión, etcétera, que hablan del tercer templo, cuando se acerca, como ya hemos visto, se acerca el saqueo, se acerca lo que es la mitad de la ciudad arrasada, las mujeres violadas, y cuando estén casi en la mitad de todo ello, viene ya Yeshua por segunda vez. Eso no les inquieta. Están en otra página, siempre la humanidad está en otra página. Luego, dice que la profecía habla de un altar que se va a levantar, dice lo profético, que no será por mano de Yahweh, que no será por mano de Yahweh, justamente porque está hablando de esa mano de los hombres. Bienvenida, Shalom, hermana Yolanda, que está también conectada con nosotros. Gracias. Shalom, hermana. Entonces, habla de ese esfuerzo del hombre, siempre el hombre detrás de lo que ve, su vista, etcétera, y no enfocado en este asunto. Y dice que tal construcción también será destruida de una manera conjunta con la ciudad, de acuerdo con lo que ocurrió en el año 70. Las cosas van a pasar como ocurrió en esa época. Entonces, para los que acaban de entrar, esta profecía de Zacarías 14, en los versos 1 al 9, no tiene que ver con lo acontecido en el año 70, porque aquí en Zacarías 14 habla de un conjunto de naciones y en el año 70 se habla solo de una nación, el Imperio Romano. Entonces es diferente. Lo que contribuyen financieramente con el proyecto del tercer templo lo hacen sin entender que dicha idea no participa a Yeshua, que no responde al deseo de él que se haga. Abba tampoco lo ha pedido, no lo ha solicitado. Responde a una motivación humana y de corte nacionalista el tenerlo, nada más. Y ahí hay algunos que lo secundan porque creen que responde a un deseo profético escrito en la palabra, y no está escrito que hay un tercer templo. Estas revelaciones de los últimos días no están dándose masivamente, como podemos constatar, sino que es recibida por aquellos que están en Emet, en la verdad, que son los que buscan el refugio del Padre. Dice, como dice el Salmo 91, busca el Salmo 91, hay una expresión importante en el verso 1 del Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo dice, el que está estudiando los secretos del Altísimo, el que se refugia en conocerlo a él, entonces dice que morará bajo su sombra, va a entender
y va a compartir su secreto. O también el Mesías lo dijo, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque los siervos no conocen lo que hace su ama y los amigos sí van a conocer. Entonces, hay un grupo que le está revelando el Padre sobre estos secretos y ese grupo no está atento a un tercer templo, porque no hay razón para estarlo. Están atentos a lo que realmente viene y está contenido en Profecías 14, en Zacarías 14, respecto a Jerusalén, de lo cual casi no se habla, a pesar de lo tremendo que es. Entonces, son personas que están con un corazón rendido hacia el reino del Shaddai y que caminan por la calzada de la restauración. Por ahí avanzan. Solo hagamos siempre y estemos en la página donde Yahweh está con respecto a la historia. No estemos en una página atrasada, ni estemos en una página adelantada o estemos fuera de página. Estemos en la página profética de acuerdo con lo que está escrito. Porque todo pensamiento que no nazca desde los designios del reino de la luz debe dejar de estar en nuestra vida, porque es desviación, es agotamiento de tiempo, no es estar alineado a lo que va a acontecer. Y tenemos que estar alineados porque nos hemos sido también convocados para avisar a la gente desde las torres acerca de estas situaciones que se están dando. Porque muchos, como les decía al principio a los amigos que estaban desde los primeros minutos, que muchos creen que dado que se acerca una gran tribulación, mejor me voy a Jerusalén porque eso es un lugar que va a estar seguro, porque no volverán a salir de esa tierra. Es cierto que no volverán a salir de esa tierra, pero también es cierto que antes habrá terremotos, saqueo y muerte, una devastación, y en lo civil hay una situación incluso en contra de las mujeres, esa violación que habla Zacarías. Eso es lo que va a acontecer primero. Y en medio de todo ello es que retorna Yeshua y pisa el monte de los olivos, desatando ese gran terremoto, partiendo ese monte en dos. Entonces, cuando nosotros estamos alineados a la página del Padre, en lo profético, vamos a poder avanzar y vamos a poder prosperar en aquello que es justo. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema del gran drama anunciado, que está escrito, que viene sobre Jerusalén